Yo soy bien impulsivo, voy a comprar 200 unidades. El barco viene llegando, qué sé yo, ese ruido de Shopify, cachín, eso nos desbloqueó una barrera heavy. Estaban teniendo un mensaje que estaba dirigido hacia la parte más tibia. Estábamos como medio ciegos. Remamos sin saber por dónde remamos. No teníamos claro qué era lo que hacíamos bien un mes, subíamos y después bajábamos. Y partimos. La primera venta fue hermosa. Dijimos, es posible. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Admirables de los Emprendedores Imparables. El día de hoy tengo la suerte, el privilegio de tener a dos chicos que admiro un montón y que además soy fan de su marca y de ustedes por su empuje y por toda la energía que le ponen a su marca, ¿no? Les presento a Ale y al Joaco de Ice Walls. Así que bienvenidos, chicos. ¿Cómo Muchas están? gracias, Fau. Gracias, Fau. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Excelente. Excelente. Sí. Estamos. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes de verdad por estar acá, por haber viajado. Ustedes son de Concepción, así que haber tomado la iniciativa de venir, así que se los agradezco un montón. Un placer. Súper. Chicos, cuéntenme un poquito, o cuéntenos un poco a las personas que estamos viendo esto o que estarían viendo esto, ¿cómo nace Ice Walls? ¿Hubo un proyecto previo a Ice Walls que se convirtió en Ice Walls o simplemente fue como la primera marca que les vino a la mente y salió? ¿Cómo fueron esos inicios? Por mi lado nunca había emprendido antes. Ya. Tú tampoco, ¿cierto? Sí, yo vendí queso. Bueno. Chico. Sí, estuve vendiendo queso un tiempo. Y también tuve un dropshipping que en verdad faltó ahí mucho empuje. Ah, hiciste drop. Bueno. Sí. O sea que ya venías como con este know-how de vender por internet y todas esas cosas. Sí, pero es súper distinto cuando en verdad uno quiere ir un poquito más allá. El dropshipping igual depende como uno, la intensidad es que le ponga, pero no comparado con lo que estamos haciendo hoy en día, No, ¿cachai? Sin duda. Sí. ¿Y tú trabajabas? Sí, yo estaba como finanzas, algo trabajando así? en Copec. Tuve 4 años y luego de eso renuncié y me fui a Australia. Ya. Me fui a Australia con la Yuli, mi actual señora, en ese momento obviamente porola. Y allá probé mi primer baño en hielo, Bueno. en un gimnasio, en una localidad que se llama Byron Bay. Y al probar ese baño en hielo dije, esto es lo mío. Te hizo... Sí, me hizo sentido. Dije, bueno, yo al renunciar dije, quiero emprender, porque tenía una pega muy chora, luego tuve otro trabajo también muy entretenido. Dije, "Puta, si no soy tan feliz", como que algo me movía adentro, ¿cachai? Como esa curiosidad para buscar lo que realmente me gustaba. Y sabía solamente que tenía que ser algo ligado con el deporte. Siempre te ha gustado como Sí, ese lado sí, el deportivo. deporte es como algo que me caracteriza. Entonces, cuando me puse a emprender, dije, ok, tiene que ser algo ligado sí o sí con el deporte. Cuando busqué emprender, cuando renuncié a mi pega. Bueno, y en Australia probé este año en hielo y dije, no hay más, esto tengo que probar por acá. Y ahí fue como el inicio de lo que es Ice Walls. De hecho, salí de ese baño en hielo, donde estuve 3 minutos, y bueno, el baño en hielo te sube la dopamina. Por lo tanto, llego a la casa sintiéndome con una euforia total. ¿Qué es esto? Y empecé a investigar en el computador. ¿De dónde venía toda esa energía? ¿Cachai? Tenía mucha energía. Y ahí me pongo a investigar en el computador y descubro que ya había un movimiento a nivel mundial de los baños en hielo. Wow. Pero espérate, ¿en qué año fue esto? Esto fue hace 2 años. Ok. Casi 3 años. Casi 3 años. O sea, Esto- 2023, Sí, 2022, sí. por ahí. Pero mi primer baño en hielo, llego a la casa, como estaba comentando, empiezo a investigar, descubro que ya hay un movimiento a nivel mundial del agua fría. Y ahí ya me hace sentido, empiezo a investigar sobre los beneficios y me di cuenta de por qué me sentía así, ¿cachai? Y de verdad, promesa que ese mismo día dije, aquí voy, tengo que crear esto, y con el efecto del Ice Bath, con la dopamina full, creo Ice Walls. Así mismo escribiste el Dije, nombre. Ok. ¿qué sentí dentro del Ice Bath? Obviamente mucho frío, pero tenía que superar barreras, porque estáis un segundo tenéis que soportarlo, 2 segundos tenéis que soportarlo, porque es difícil, ¿cachai? Obviamente Claro. no es fácil. Dije, muros de hielo. Ya, Ice Walls. Le puse en Porque inglés. como ir rompiendo esos Y rompiendo muros. esos muros dentro del Ice Bath, ¿cachai? Escribo la palabra Ice Walls, me pongo a investigar dónde podía comprarlo, no sabía nada. Todo esto yo en Australia. Y una pregunta, ¿tú lo viste, estabas en un centro de como de entrenamiento, lo viste o alguien te dio hay una clase. explicación? Hay una Ok. clase. Hay una Ok. clase en la cual en un inicio de la clase tú hacías un HIIT, ejercicio de alta intensidad, luego una respiración y finalmente terminabas dentro de este año en hielo. Y todos estos, ponte tú, las respiraciones de Wim Hof y estas cosas, ¿ya las conocías antes? No, o tampoco, nada. Nada de eso. Ahí empecé a Investigar. investigar y me di cuenta que existía Wim Hof, como lo acabas de nombrar. Yo no cachaba nada de eso. Wow, increíble. Te
Te hizo match allá Sí, 100%. la idea. ¿Y qué hiciste? ¿Empezaste como a investigar cómo comprarlo? ¿Al tiro Sí. pensaste como en crearlo acá en Chile o querías emprender allá? No, ¿Cuál fue el impulso? el pensamiento que sentí fue, quiero que mis amigos y mi familia conozcan esto y sientan lo que yo estoy sintiendo en este momento. Wow. Eso fue lo que dije, eso es lo que quiero hacer, ¿cachai? Y ahí empecé a ver cómo cómo traerlos hacia Chile, de Australia. Y ahí descubrí de plataformas para comprarlos, etcétera. Entendí a cuánto los vendían, me puse a investigar, busqué proveedores, ¿cachai? Pero no tenía plata, ¿cachai? Entonces en Australia me fue una granja solar, que es la forma más fácil para juntar plata. En Australia más fácil y rápido, ¿cachai? Claro, porque me imagino que vives ahí. Y no, Y ahí a vivir al medio del desierto en Australia, te pagan alojamiento, te dan comida y te pagan muy bien, ¿cachai? Y estuve ahí 3 meses con la Yuli, manejando grúa, haciendo de todo. Y luego de 3 meses juntamos la plata necesaria. Juntamos aproximadamente $20,000. Ok. Wow. Y nos fuimos a viajar, obviamente, porque tenía que recompensarla. Estuvo 3 meses aguantando en medio del desierto australiano. Y obviamente pude meter la primera orden de compra. ¿Sí? ¿Tenían ya pensado entonces venirse y establecerse acá? Sí, ya. Bueno, la verdad, ella tenía las dudas. Yo ya me di cuenta que mi lugar era acá en Chile. Soy medio mamón. Okay. Buena, qué bonita historia. Y entonces empezaste a averiguar cómo traerlo acá a Chile y Sí. ¿en qué momento dijiste, ok, necesitamos hacer una página, un e-commerce para que esta cuestión venda? Ahí me imagino que entró el Joaco a... Sí, O sea, no fue A tan la así, fórmula, po, ¿no? No, la verdad que yo soy bien impulsivo. Ok. Compré los Icebat sin saber absolutamente nada, De pero cómo nada. venderlo. Yo en mi cabeza dije, voy a comprar 200 unidades, que no es menor para partir, o por lo menos para mí en ese momento que no tenía absolutamente nada de conocimiento de e-commerce, y los voy a vender por DM. ¿Cómo por DM? Instagram. Por Ah, Instagram. por Instagram, ya. Voy a escribir a la gente, WhatsApp, Instagram, y los voy a vender. Y yo le cuento a mi hermano, oye, compré 200 Icebat. Obviamente él no los conocía, entonces me pregunta qué son los Icebat. Le cuento lo que es. Y van camino hacia Chile, le digo. Y me dice, ya, pero ¿qué compraste? ¿10? No, 200. ¿Cómo los vais a vender? Me dice. Y le cuento y me dice, no, estáis loco, hay que hacer un Shopify. Yo no tenía- Él y ya él ya ubicaba el tema. Yo no sabía ni lo que era un Shopify. Dije, un Shopify, ya hagámoslo. Y el Albi, él trabajaba en ese momento, tenía su pega. Entonces se pone a crear la página web Shopify, pero se da cuenta de que el tiempo no le estaba dando. Y aquí Sí. entra Juaco. Yo estaba en la casa de mi polola, que es la hermana del Ale, y ahí entra el Albi y me dice, oye, Juaco, estábamos conversando, pasándolo bien en tarde-noche en un carrete, y me dice, oye, el Ale hizo tal cosa y no tengo tiempo, ¿tú sabías hacer una página de Shopify? Y yo, te hice un dropshipping, po, weón, ¿cachai? Es completamente distinto, pero algo, ¿cachai? Lo básico. Y dije, ya, apaño. Y me dijo, ya, tengamos una reunión mañana como para coordinar un poco, ver la proyección de qué vamos a hacer como tal. Ok. Y partimos con la página web, todo el tema del dominio, bueno, hay un montón de aristas por ahí que hay que ir completando, pero partimos de a poco. Patentamos la marca al tiro. Al tiro, sí, fue lo Bueno, primero. Fue lo primero que hicieron, sí. registraron su marca. Eso les iba a Sí. decir, que en qué momento Sí. decidieron tomarse esto en serio al punto tal de que quisieron No, registrar. desde un inicio. Hubo un diría. compromiso entre los tres en el momento que fue, vamos. Tuvieron una conversación así seria. Sí. El primer directorio, se podría decir eso. Claro, ¿no? Que le íbamos a poner tiempo, el tiempo necesario para tirar esto para arriba, porque en verdad, choro. Yo todavía no probaba los baños de hielo. Po. Ah, tú todavía No. no. Todavía no lo probaba. Sí, la carga venía en camino. Cuando empezó a pasar esto, se viene acercando, el barco viene llegando, qué sé yo, y no hay página. ¿Cachai? No hay Instagram, no hay nada. El Ale tenía ya un iPad. Entonces, Sí. el Ale iba a empezar a hacer el contenido para Me había pedido nosotros. una muestra. Claro. Sí. Fíjense como los patrones se repiten. Yo siempre hablo mucho de esto, quizás lo habrán visto en los videos de los cursos y esto, que siempre tratamos como de adelantarnos en el tiempo con una muestra, creando contenido con esa muestra, Sí. para que cuando llegue la carga ya esté todo directo para empezar. ¿no? Avanzar más rápido. Pa' pasar, exacto. Sí. Y bueno, ahí el hacer la página web es todo un tema. Al principio cuando partimos, pucha, la gráfica, uno no entiende, dedicarle tiempo, hora y hora y hora, hasta que empezáis como a ya
esto pasa por esto pasa por esto otro. ¿Qué fuente de contenido veías para ir? Mira, en verdad vi un par de videos en YouTube, veía un gringo que no me acuerdo bien el nombre, también vi un par de cursos que me prestó el Álvaro, que eran de Loski, sí. Todos partimos con los cursos de los... Sí. No, bastante buenos, pero también es súper importante igual ser busquilla, empezar un poco a Indagar más. indagar más, Claro. sí, empezar a conocer cómo funcionan estas plataformas. Claro, claro. El tema es que si uno no sabe, siempre va a depender de alguien, entonces ahí se puede complicar un poco la situación. Ahí es donde uno comienza como a desarrollar esa mentalidad de no solamente ir más allá, sino de resolverlo. Porque, a ver, o sea, yo creo que todos, la mayoría de los emprendedores que hacemos e-commerce acá en Chile, hemos pasado por los cursos de Loski y yo creo que hay un gran trabajo allí como para presentarte la información, estructurártela de una manera metódica que ya tú sabes de qué se trata, pero de ahí a volverlo top level está en ti, Sí, ¿no? exacto. Entonces, qué bueno que lo mencionas de que hay que ser busquilla, como dices tú, para Sí. ir a buscar Dedicarle hora, esa tiempo. próxima información. Sí, total. Estudiarlo. Son buena base, súper buena base, pero claro, hay que meterle un poquito más. Claro, Sí. buenísimo. Y bueno, llega el momento, el Ale todavía sigue allá, llega la carga. Y ¿Qué hacemos con todas estas cajas? 200 cajas sin bodega, imagínate lo que es. El living, un departamento, una bodega, un departamento, pero lleno. hasta el La techo. casa de mis papás. Sí. Papá de Australia te manda un regalo. Todo el lleno de 200 cajas. regalos. Sí. 200. Claro, porque llegaron a Conce, a las casas. Y que no son cajas pequeñas, o sea, Claro. son cajas Sí. voluminosas. Y comenzamos, el Ale, bueno, ahí cuenta tú también, antes de empezar con el tema de la primera venta, Claro, el primer video, po. Sí, pues mientras, bueno, el barco iba llegando a Chile, bueno, llega, qué sé yo. Yo nunca había hecho un reel, no tenía idea tampoco. Mm. En esa primera conversa de directorio dijimos que yo me encargo del marketing, ustedes de la entrega, de la página web, del servicio al cliente, ¿cachai? Tú quedaste encargado del marketing. Porque estaba en Australia todavía, Ok, ¿cachai? ya. Hay un Entonces ya, desfase de horas también, Ok. también, entre nosotros. Sí, 12. 12 horas. Bueno, tomé un curso de Nico Orellana. Dije que iba a aprender a hacer e-commerce. Voy a ser seco. Llego a la primera clase y dice, esto no es un curso para vender productos, es de marca personal. Y dije, no, morí. Pero el curso buenísimo. Aprendí a hablarle a la cámara, a editar, ¿cachai? Y esos fueron los primeros reels de Icewalls. Claro. Y así comenzamos a vender nuestros primeros productos. Sin anuncios, solamente orgánico, subiendo reels al feed. Partieron con una estrategia de marca personal a nivel de contenido, Exacto. pero orgánico que les hizo traccionar. Sí. Y si, bueno, yo recuerdo, yo ya había visto videos de ustedes desde antes y recuerdo que en esa primera etapa ustedes eran como parte muy clave del contenido, eran ustedes los protagonistas del contenido de Icewalls. Sí, Entonces me imagino que 100%. viene por eso, porque aprendieron a Sí. cómo hablarle a cámara, 100%. cómo comunicarle, llevar un mensaje a través Sí, del- de hecho tenemos tantos... Es que hubo un momento que fue un antes y un después cuando le empezamos como a perder un poco la vergüenza a la cámara Claro. y grabamos contenido que en verdad No lo pudimos subir. no lo pudimos subir, lo veíamos Nos después. pasamos no. un poquito para el otro lado. Como para poner un poquito en contexto a todos los que estén viendo, el tono de voz de ustedes, el tono de marca, lleva mucho de sus personalidades. O sea, tiene como mucha juventud, mucha energía. No le tienen miedo a hablar con humor si es que algún mensaje se torna gracioso, pero a la vez tienen el lado como de wellness muy bien integrado porque además son usuarios ustedes de su propio producto. Sí. Entrenan, le meten a la buena alimentación, le meten también al uso del baño de tina de agua fría. Entonces esto los hace como, no sé, tener como ese empuje mucho más jovial y eso se manifiesta muchísimo en el tono de voz de la marca. Sí, sí. Y entonces Vamos a ver. ahí me imagino que empezaste a plantearte, ok, necesitamos empezar a vender esto de una manera un poco más escalable. Sí, fueron 2-3 meses que subimos contenido absolutamente todos los días. Llegamos, no sé, los 3 meses tuvimos que haber llegado, pasamos los 10.000, yo creo. Fue Por de ahí. verdad muy rápido, fue súper rápido. Bueno, aplicamos Y- esa misma estrategia. Y la medio primera camino. venta fue hermosa, ¿no? Bueno, estábamos... Bueno, es chistoso porque ese ruido que hace Shopify, el cachín. cachín, es espectacular escucharlo por primera vez. Entonces nosotros estábamos conversando, me acuerdo que estábamos con el Álvaro, viendo qué hacíamos con las cajas, ya la página web
funcionando, una página súper amateur, ¿cachai? Pero con empeño, con amor. Principiante, Sí. pero con amor. Con amor. Y suena. Y nosotros nos miramos, ¿escuchaste eso? No, y ya eso cambió, fue un antes y un después. Sí. Dijimos, es posible, ¿cachai? Claro. Es posible, alguien puso su granito de confianza y metió la tarjeta en la web y compró. Claro. Y eso nos desbloqueó una barrera heavy y ahí ya nos dimos cuenta que esto podía funcionar. Como te dice el Ale, meterle a los videos, darle. Me llegó el iPad a mí, el Ale sigue allá, entonces empezamos a hacer contenido acá. Lo probó. Lo probé, esa experiencia. ¿También tuviste ese antes y después de haberlo usado? El baño de hielo es espectacular, Fau. Yo lo tengo pendiente, te lo tengo pendiente. No, Sí. lo vamos a hacer. Sí, De la aquí en el Dolby. podcast, o sea, en la entrevista aquí en el medio. Para la no, próxima. sí. Segundo episodio. Eso. Pero como te comenta el Ale, el baño en hielo en verdad es cuando uno hace un buen baño en hielo, 3 grados, 5 grados, un antes y un después. El aguantar los 3 minutos, esa disciplina que uno emite en esos 3 minutos es potente, es power. ¿Y ustedes Sí. recomiendan en la primera sesión ya No, la idea durar es... los 3 minutos? No, más que durar los 3 minutos, partir en 10 grados, ir bajando Sí. de manera ok. gradual, ir de a poco. Partir en 10 grados, ver cómo uno se siente, escucharse, súper importante escuchar el cuerpo, conectar con la respiración de uno, y luego ya ir bajando la temperatura de a poco. Hay un problema porque el Ale nos dijo que su primero fue a los 3 Claro. grados, entonces nosotros teníamos que hacer lo mismo. Claro. ¿Sí? Bueno, y si lo iban a vender tenían que... Que probarlo. probar, sí. Hay que volverse un experto Sí. de su producto para poder dominar la comunicación. 100%. Me parece impresionante. Han tocado muchos temas en los cuales pudiésemos hacer doble clic, pero la idea quizás no es que nos metamos tan en la profunda, pero me parece interesante cómo fueron desbloqueando limitantes mentales poco a poco, al punto tal que el primer caching les dijo, ok, esto es posible y realmente así funciona. Sí. Solo como un pequeño paréntesis, todas las veces que nosotros hemos logrado pasar de un nivel de facturación a otro nivel de facturación ha sido simplemente por juntarnos con personas que ya están en el otro nivel de facturación. Y ahí es donde desbloqueas. Pasa exactamente eso mismo, que dices como que, wow, si él lo está haciendo es porque sí se puede. 100%. Y te desbloquea esa limitante mental y ya de ahí en adelante es como que tú mismo te das el permiso de llegar a ese claro. nivel. Sí, bueno, igual nosotros desde un comienzo hemos estado con distintos mentores y a todos le hemos sacado cosas positivas. Yo creo que eso es clave, siempre estamos buscando aprender de alguien mejor que nosotros. Claro. O si no, uno se termina estancando, dando en el mismo mar. Pero completamente necesario. En este caso, nosotros estamos hoy en día contigo. Sí, no, me impresiona mucho cómo tienen esa mentalidad de invertir en el aprendizaje, en el acompañamiento. Eso creo que es un gran aprendizaje que se pueden llevar los emprendedores al estar escuchándolo. Entonces, empezaron a traccionar, empezaron a llegar las ventas y bueno, ¿cuánto tiempo pasó para que, no sé, nos llegáramos a conocer? ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que eso, su primera venta pasó hasta que, puta, Entró. nos llegamos a conocer? Pasó y nosotros cumplimos 2 años ahora en octubre. Como 2 años, un año y medio, puede ser. Nosotros cumplimos 2 años en octubre, ahora recién. Y contigo llevamos 4 meses. Ok, Por bueno, lo tanto, un año 6, ok, al año 6 te conocimos, buenísimo. desde que iniciamos. Cuando iniciamos la mentoría, yo recuerdo que estábamos en un nivel de facturación. Ustedes ya habían llegado a un tope de 50, ¿puede ser? Sí, 50.000 nosotros tocamos dólares. los $50.000, Habían bajado un poco más. pero siempre era subíamos, bajábamos, subíamos, bajábamos. Bueno, Y no teníamos claro qué era lo que hacíamos bien un mes, subíamos y después bajábamos. Claro. Entonces estábamos como medio ciegos. no se lo habían atribuido a nada en específico. Es que, como dice el Ale, durante el mes generamos distintas actividades, entonces no sabíamos, oye, esto de acá, esto fue por esto. Entonces al final simplemente remábamos, pero sin saber por dónde remábamos, ¿cachai? Simplemente queríamos ir mejorando, subiendo, pero nunca entendimos cómo remábamos mejor. Teníamos nuestras creencias. De repente, oye, no hicimos contenido este mes, por eso bajamos. Ya, el otro mes salíamos a hacer contenido todos los días, weón. como locos. Ya, mejoramos un poco, ya, bien, por ahí va. Claro. Íbamos mejorando después el contenido, ¿cachai? ¿En dónde está como ese antes y después que ustedes dicen como que, ok,
ahora ya esto lo tenemos un poco más claro, ya sabemos que es por esto o ya sabemos que hacemos estas acciones y podemos poder potenciar las ventas? ¿Qué ha cambiado desde que empezamos con este Sí. acompañamiento Yo creo que fue la estrategia del funnel. del funnel? Sí. O sea, cuando nos dijiste que teníamos que llenar el funnel, para mí eso fue un antes y un después. Empezamos a traer gente. Luego nos enseñaste también una metodología para crear los anuncios que antes quizá no la teníamos tan clara o no la teníamos tan clara. Llegábamos y grabábamos más o menos lo que nosotros creíamos, pero con la metodología que nos enseñaste fue mucho más claro el por qué convertíamos y por qué no convertíamos, por qué funcionaba, por qué no funcionábamos. Atraer gente, ¿cierto? Después tirarle un video dándole a conocer el producto, luego quizá una imagen estática que tampoco lo aplicábamos antes. Y eso la verdad que marcó un antes y un después. Claro, ahí estamos hablando como de las etapas de conciencia por la que pasa un consumidor para tomar la Claro. decisión de compra. Cuando llegamos o cuando empezamos con este acompañamiento, esta mentoría, identificamos, después de analizar la data, que estaban teniendo un mensaje que estaba dirigido hacia la parte más tibia de alguien que conociera la solución. Claro. Pero no estábamos trayendo gente nueva hacia la solución. Gente que Exacto. no tuviese absolutamente nada de noción de esta solución, y eso es a lo que te refieres como empezar a llenar ese funnel, ¿no? Sí. Buenísimo. Y bueno, también sistematizamos varias cosas como la creación de contenido. Antes ustedes estaban como todo el rato haciendo contenido, ahora como que lo tienen un poco más amarrado en el sentido que hacen una vez a la semana y esto les sirve para un montón de tiempo. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, pero sí o sí la comunicación, el marketing y el contenido ha sido la variable en todo este 100%. tema. Sí, 100%. ¿No? Y también el apoyo con el tema de las finanzas, el que nos diste, ¿cachai? Claro, Las orientaciones. Porque recordar que tú también, la Grax es parte de tu equipo que también complementa al trabajo que está haciendo hoy en día Iceworks. Y bueno, la Grax es especialista en eso, entonces nos ayuda ahí un montón, siempre están atentos. Y bueno, también el tema del marketing, las campañas, y le dimos también un doble clic, empezamos a entender un poco más nuestro propio negocio. Claro. Y eso es clave porque ahora, hoy en día, obviamente siempre estamos preguntando, pimponeando, pero sí somos capaces de estar tomando decisiones de manera más rápida, sin tenerle mucho miedo al esto está bien, esto está mal. Claro. Bueno, pero igual de todas maneras nosotros con el Ale y el equipo somos súper partidarios de que hay que cometer los errores rápido para ir mejorando. Claro. Sí. Sí, estamos hablando como del perilleo fino de lo Sí. que es meterle optimización a las campañas, tanto de Meta como de Google. Fíjense que hemos hecho varias cosas. A veces volcamos un poco más el presupuesto hacia Google y vemos unos resultados, luego lo traemos de nuevo a Meta, pero siempre con el objetivo, o siempre tratando de hacer match con el objetivo comercial de la empresa. ¿Qué necesita la empresa ahora? Porque hay que estar claros de algo. No siempre la empresa necesita lo mismo. Hay veces que necesitamos potenciar, no Claro. sé, los Sí. ice baths, hay veces que necesitamos potenciar los saunas, hay veces que se tienen que ir los dos al mismo tiempo. Entonces, esa estrategia comercial es la primera que comanda las decisiones. Y ahí empezamos como a hacer que la estrategia calce con esa estrategia Sí, comercial. Sí. Ha sido un buen acompañamiento y bueno, pretendemos mantenerlo, si tampoco es Sí. como... Un adiós. Sí, un adiós. No, me alegra. Y bueno, realmente, ¿en qué mes fue cuando ya rompimos ese techo? Creo que fue Cyber, ¿puede ser? Sí, Cyber, la metodología de Cyber es brutal. Eso. Nosotros preparábamos el Cyber con una semana de anticipación antes de conocerte y creíamos que la estábamos rompiendo. Una semana de anticipación. Contigo hoy día lo preparamos con 1 mes y medio, 2 meses de anticipación y esa metodología, la verdad que nos cambió 100%. Sí, la Con verdad es Cyber. que rompimos ahí un histórico de venta. Sí, histórico de venta. Sí, de todas maneras, también eso otra cosa importante de tu acompañamiento es que nos empezamos a preparar para las fechas importantes con mucho tiempo. Como te dice Claro. la Ale, nosotros hoy estamos en Black Friday, pero ya estamos trabajando para Navidad. Ya Exacto. estamos moviéndonos, vamos avanzando y la idea es que sea mucho más, nos adelantemos mucho más, que podamos ir ya 4 meses adelante. Sí, que sea un trabajo con más planificación. Sí. Al final, más días de planificación te acortan los días de ejecución. Claro.
cuando estás operando sin mucha planificación es cuando te sientes atrapado en una ejecución que no termina. 100%. Sí. Entonces eso yo creo que también es uno de los bonitos aprendizajes que hemos tenido con la mentoría. Y uno ya va viendo más o menos qué parte del negocio uno necesita mejorar. Quizás de repente hoy necesitamos una persona más en el equipo. Te da otra visión también. Claro. Sabemos, por ejemplo, que el servicio al cliente es lo esencial para nosotros. Y quizás para cualquier e-commerce, y esa parte no la podemos descuidar. Y si es que nos vemos que nos falta gente ahí, vamos, 100% vamos a meter a alguien ahí. Claro, porque al final eso se traduce en ventas. Sí. Hay mucha creencia de que el servicio al cliente es solamente responder preguntas, pero realmente es hacer cierres de venta, Claro, ejecutar 100%. estrategias para cerrar el ticket más alto Claro. aún, que fue lo que hicimos Sí. hace poco, ¿no? Con los Sí. high tickets de ustedes. Claro, en nuestro caso, el cliente tiene muchas dudas porque es un producto relativamente nuevo, a nivel, bueno, en el mercado es relativamente nuevo, por lo tanto, realmente no tiene muy claro cómo instalarlo, cómo utilizarlo. ¿Cachai? Entonces nosotros vamos siempre a la par con el cliente, guiándolo desde que hace la compra hasta que ya es usuario frecuente del producto. Buenísimo. ¿Y cómo se ven? O sea, yo creo que estamos cerrando un gran año para Sí. Icewalls. Al momento de estar grabando esto, estamos en pleno Black Friday, noviembre de 2025, ya casi por entrar a Navidad, y creo que ha sido un súper año para ustedes y creo que lo merecen porque tienen todo el empuje. Gracias. Pero ¿cómo se ven para el próximo año? ¿Cómo se ven para dentro de 3, 4 años más? No me gusta hablar de tantos años porque el emprendedor es difícil Sí, llevar la proyectarse mente. tanto. Sí. Claro. Vivimos el presente, ¿eh? Exacto. Vivimos mucho Construimos, presente. trabajamos el presente. Pero ¿cómo se viene el próximo año? ¿En qué están soñando? Yo la verdad tenemos un sueño, yo creo, que no sé si va el próximo año, pero sí en un futuro ojalá no muy lejano, que es de verdad tener una tienda física. Me encantaría tener una tienda física. Wow. Y creo que tenemos potencial para tener una tienda física. Creemos que hoy día nuestro cliente igual tiene muchas dudas y quiere ver y sentir y tocar el producto, ¿cachai? Quizás utilizarlo antes. Entonces, por ahí yo creo que... Sí, quizás hacer una pequeña demo de una sesión puede Sí. hacer el clic que ustedes tuvieron cuando... Obviamente falta mucho, sabemos que falta mucho. Estoy diciendo así un sueño quizás no tan lejano, es tener una tienda física. Ya. Pero aquí al próximo año, bueno, vienen varios proyectos que tenemos, Sí. nuevos productos. Bien. Bueno, y Vamos a hacer producto. para el lanzamiento. Tampoco es que podemos mencionar, pues si estamos... No, spoilear, no, no, por supuesto. spoilear la... Pero vienen nuevas líneas de productos. Sí, de Hemos todas estado trabajando en idear esas nuevas Sí. Exactamente. categorías que hagan parte de un ecosistema Exactamente. que complemente toda la experiencia. Si bien comenzamos vendiendo baños en hielo, bueno, hoy día ya tenemos sauna, nuestra línea de ropa, estamos desarrollándola Que también. me regalaron una polera, Nuestra gracias polera, por eso. y en el fondo estar en todo lo que es el mundo del bienestar, del wellness. Ok. Todo lo relacionado al wellness. Que además el mundo se está moviendo hacia allá. Sí, de todas maneras. Todo Las nuevas el- generaciones. Sí, las nuevas generaciones están moviéndose cada vez más hacia el bienestar, no solamente físico, sino también mental. Y creo que ustedes están bien alineados con eso. Creo que es una buena lectura del futuro. Estoy muy contento de haber sido parte de esto, de ser parte de esto. Sí. También es importante dar los créditos también al Álvaro, que fue fundador clave Gracias de a él esto te también. conocimos. Gracias a él nos Sí, conocimos. hay que contar esa parte. El Albi estuvo... el Albi se metió a tu school, Cierto. ¿cierto? Sí. Él vio unas clases y nos dijo, este weón es seco. Sí, Tal cual. tal cual. Chicos, véanlo, vean sus clases, ¿qué opinan? Le puedo hablar. Nosotros vimos un par de clases, dale, démosle. Se ve real, se ve bueno. Y acá estamos. Gracias. Acá estamos. Sí. Gracias Álvaro por ese, Sí. por ese puente. Una gran persona. Tenía también los conocimientos muy claros Sí. acerca del marketing. Se dedica a ello, de Es una hecho. máquina. Sí. Es una máquina y creo que ha sido una parte muy fundamental para darle ese kickoff a que esto funcione Sí, de todas maneras. y traccione de la forma que está traccionando. Así que creo que tiene un crédito De todas enorme. maneras. Pero sí, volviendo un poco a lo que sería el cierre de su año, es brutal. O sea, Es brutal. ¿cuánto más o menos creen que sea esa proyección de cierre? ¿La tienen más o menos en la mente? ¿En número? ¿En números? ¿O no les gusta hablar de números? Se pone incómoda la gente Sí. cuando hablamos de números. Ah, Sí. sí, bueno. Sí. Bueno, pero hay que hitear esa meta. Sí, 100%. Sí. Sí. Cumplimos la meta de tu promesa, de la Bueno, mentoría. ok. La cumplimos. Y Buenísimo. eso fue
La verdad que lo que nos llamó la atención también de tu mentoría fue el 1 a 1, o sea, el tiempo que nos dedicáis, 2 horas semanales, es brutal. Ya. Y de brutal. verdad te metes en papa en el negocio. O sea, estás Yo creo encima algo del y negocio. es que cuando... Lo que pasa es que también antes de hacer mi mentoría hice muchas mentorías. Es decir, estuve en distintas mentorías. Ya. Y pienso yo que traté de tomar lo mejor de cada una, pero creo que el verdadero valor cuando uno busca un coach, un consultor o un mentor al momento de avanzar, el verdadero valor está en que la experiencia de esa persona se ponga a pensar en tu negocio. Sí. Yo siempre les dije a ustedes, lo que a mí me funcionó en MyCocos y en Ment no es lo que les va a funcionar a De ustedes. todas maneras. Entonces, uno se tiene que sentar a pensar en ser como si fuese parte del negocio. Por eso yo Claro. siempre les hablo a ustedes que es como que si fuésemos socios, realmente. Ahí es donde está el verdadero valor. Las mentorías en las que estuve, donde realmente saboreé un poco de eso, es donde percibí más valor. De todas maneras. Y es por eso que lo he hecho de esta manera. Así que estoy muy feliz de que lo valoren y que se vea, obviamente, reflejado en los números. Sí, Sí. no. Sí. Ha sido un cambio súper power para nosotros y en verdad yo creo que, como tú dices, el 2026 va a ser un buen año para eSports y tenemos muchas metas que cumplir y creo que vamos a seguir trabajando junto a Sí. ti, la Grax. No, buenísimo. De todo tu Cuenten equipo. con nosotros, cuenten con nosotros siempre. Yo también creo que va a ser un gran año. Que sea con toda la energía y con toda la fuerza. Les deseamos lo mejor. Gracias por estar acá. Muchas Ha gracias. sido un Gracias a gustazo ustedes. hablar. Y bueno, si se quieren despedir, si quieren dar algún mensaje para los emprendedores que están viendo esto, pues los micrófonos son de ustedes. Es duro, vaya a trabajar mucho más que un trabajo normal, pero si haces algo que te apasiona, lo vale completamente la pena. Sí, de todas maneras. Sí. Mejor Me dicho, sumo- imposible. Me sumo a esas palabras y que le den con todo. Sí, Con hay todo. que darle. Hay que darle, creerse el cuento a por ellos. No parar. Con todo. No parar. Sí, no parar. Bueno, gracias por estar acá, chicos. Nos No, vemos en la muchas próxima. gracias. Nos vemos. Chao, chao.